con ustedes. Mi nombre es Rolando Campos, soy el director de la División de Estadística y pues dentro de nuestro esquema de la red de transmisión de conocimiento, estamos lanzando esta videoconferencia en apoyo tanto con el INE de Chile como con el Banco Interamericano de Desarrollo, una videoconferencia sobre el uso de servicios en la nube para estadísticas oficiales. Todo mundo y todos sabemos las nuevas tecnologías, el manejo de la nube, el manejo de la red, los temas de seguridad que implican y que deben implicar para todo el manejo de información estadística en términos de confidencialidad, etcétera, etcétera. Pues bueno, la idea es que vamos a aprender, digamos, o escucharemos algunos comentarios de algunos de nuestros, de dos ponentes que tienen amplia experiencia en el manejo de la nube de Amazon, y también haremos una conversación con una experiencia práctica, en particular con el INDEC de Argentina, para que nos comente y nos platique pues qué es lo que han estado viendo hacer a nivel de conversación. Yo le haré unas preguntas que se me van a ir ocurriendo y para ir fluyendo en la información y que vayamos viendo y dejar espacio también a algunas preguntas de ustedes. Sin más, yo le agradezco mucho a nuestro socio siempre en este tipo de eventos en nuestra organización, en CEPAL, al Banco Interamericano de Desarrollo, pero también a mi amigo José Antonio Mejía, que pueda acompañarnos. Y quisiera, pues, José Antonio, si quieres decir algunas palabras para después empezar con la videoconferencia en su conjunto. No, muchísimas gracias, Rolando. Muy buenos días, buenas tardes a todos, si hay alguno que esté en un uso horario más allá de la región. Yo creo ya Rolando tocaba, bueno, saludos a Juan Carlos, a Claudia y a Javier, muchas gracias por la oportunidad de este evento y por este evento, ¿no? A veces en la comunidad estadística no nos centramos en temas metodológicos, en temas de estándares, en clasificadores, y a veces no, o sea, tal vez sea porque yo no estoy tan metido en el tema, pero los temas tecnológicos se nos van pasando, y hay adelantos en otras comunidades, en otras áreas que pueden estar dejándonos atrás en alguna medida, y a veces ese dejar atrás es por preocupaciones como las que ya mencionaba Rolando, ¿no? Temas de confidencialidad, el secreto estadístico, la protección de los datos, los marcos legales. Y lo que vamos a escuchar hoy creo que es muy relevante, ¿no? Vamos a escuchar no solamente de parte de una de las empresas líderes en la provisión de datos del uso de la nube para el almacenamiento y manejo de datos como es Amazon, sino también de una experiencia práctica del uso de este servicio por parte de una Oficina Nacional de Estadística, ¿no? No es lo mismo escuchar la teoría de cómo esto funciona o cómo esto funciona en otro sector o en otra industria que escuchar directamente de alguien como Gabriel Serralta del INDEC, que nos va a mostrar cómo en la práctica, en el contexto de una institución tan compleja y con tanto trabajo ahora con el censo recientemente hecho, el censo de población en Argentina, cómo han utilizado y cómo se han servido del uso de la nube para almacenamiento y procesamiento de datos. Entonces es simplemente eso, ¿no? El agradecerle a todos estar aquí y el tener agradecer también tener esta oportunidad de poder intercambiar este tipo de experiencias y conocimientos que creo que son clave para que la comunidad estadística en general esté en línea y siga todos estos desarrollos tecnológicos, porque, insisto, creo que esto no es un tema tecnológico,
¿no? Las soluciones están diseñadas, existen. Lo que hay que ver es cómo podemos estar seguros que sean aplicables al sector estadístico y que se cumpla con todas estas, ¿no? Con todos los marcos legales que hay que cumplir. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Rolando, y Juan Carlos, Claudia y Gabriel. Muchas gracias, José Antonio. Y pues bueno, empecemos con eso. Yo quisiera presentar en esta primera, que nos den una introducción a la nube en este sentido. Y yo le quisiera pedir a Juan Carlos Montoya, un colega de Honduras, licenciado en negocios y con una vida, varios años trabajando en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, haciendo pues muchas de estas cosas de tecnologías y de ciencia de datos. Entonces, Juan Carlos, te paso la palabra, tienes la palabra hasta por 15 minutos y para poder ir dando seguimiento a la conversación. Gracias, adelante. Muchas gracias. ¿Ven mi presentación ahí? Muy bien. Bueno, primero que nada, muy buenos días, buenas tardes a todos. Un privilegio, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Montoya, soy parte del equipo de Amazon Web Services, trabajando para el sector público. Parte de mi trabajo y el del equipo al que pertenezco es el acompañamiento a los gobiernos en sus diferentes procesos de adopción de nube. Sabemos que es un recorrido y nuestro equipo está aquí para apoyar, sensibilizar, apoyar el fortalecimiento del capital humano y algunas otras condiciones que son necesarias en esos diferentes procesos de digitalización. Brevemente les voy a dar una introducción a la nube, qué es la nube, y también les voy a compartir un caso práctico de la aplicación en la nube, en este caso para uso en temas de estadísticas oficiales. Empecemos con este dato. Analistas predicen que en los próximos 5 años vamos a generar más del doble de datos que los creados desde el inicio de la era digital. Ya sea que empecemos la era digital en los años 80 o 90, eso significa que vamos en los próximos 5 años a generar más datos que los que hicimos en los pasados 30, 40 años. Es una cifra masiva, ¿verdad? Monstruosa. Y en este caso, muchas de sus instituciones, por ser las instituciones nacionales, federales, encargadas de las estadísticas, son los protectores, los garantes, los recolectores de esta información. Y probablemente esto ustedes lo conocen mejor que yo, ¿verdad? Entonces, las perspectivas es que vamos a seguir creciendo en esa información, en esa cantidad de datos, y va para largo, ¿verdad? Y en ese sentido, esta famosa portada del Economist del 2017, si no me equivoco, pegó justamente en el clavo, ¿verdad? Los recursos más valiosos ya no son el petróleo y algunos otros commodities, en este caso es la información, son los datos. Y en este caso, instituciones de estadísticas y censos, nos debemos de preguntar en general, como gobiernos, ¿verdad? Que gobiernos generales que son los dueños de muchos de estos datos públicos, pero en este caso ustedes como instituciones que lideran estos procesos, ¿qué estamos haciendo con nuestros datos? ¿Cómo estamos utilizando esos datos? ¿Los estamos desaprovechando? ¿Les estamos dando, los estamos maximizando y poniendo esta nueva información a uso y favor de nuestras poblaciones para tener mejores políticas públicas, mejor toma de decisiones en base de datos, ¿verdad? Eso es un poco la premisa del por qué en este caso y cuál es el rol que la nube podría tener durante este proceso. Bien, entremos en materia. Hablemos un poco qué es la nube, ¿verdad? Bueno, la nube es, por definición, la entrega de demanda de recursos y aplicaciones de TI a través de Internet, pagando por lo que se usa.
El método tradicional es el de servidores en premisa, y aquí dejo esta tabla, en donde pues había que construir un warehouse, había que comprar y hacer inversiones masivas de infraestructura, ¿verdad? De servidores que casi siempre eventualmente quedan obsoletos, necesitan nuevos licenciamientos que en Latinoamérica por lo general no se dan, y eso, digamos, acelera un poco la obsolescencia, en este caso, de esa capacidad eh, de esos servidores, ¿verdad? Guardias de seguridad, costos de mantenimiento, electricidad, etcétera, ¿verdad? Eso es un poco los servicios de TI en su infraestructura tradicional. Los comparamos a la nube. Bueno, la nube, como les decía, es esos servicios de TI, pero virtualizados, ¿verdad? Accesibles en forma de Internet, la cual tiene, en este caso, muchas ventajas, pero yo les voy a hablar sobre estos 6, ¿verdad? Número 1, la nube, y esta suele ser una de las primeras razones por la cual aquellos interesados en conocer más de la nube se acercan, y es los ahorros de costos. Los ahorros de costos son muy altos comparados a la infraestructura tradicional porque, como les decía, ya no tienes que procurar gastos eh, iniciales, ¿verdad? Como la compra de los servidores, almacenamientos, electricidad, agua y todo esto, ¿verdad? En este caso, tú como cliente, como consumidor, ya no te tienes que preocupar de nada de eso. Y esos costos lo que permite es que te ahorras esos costos, y las instituciones tienen o liberan grandes capitales que normalmente los hubieran tenido que invertir en esos en estas etapas iniciales de los proyectos, y pueden realocar, reutilizar todos estos recursos en otras muchas prioridades de las instituciones, de las cuales siempre tenemos, ¿verdad? Siempre hay otras prioridades que debemos de atender. La nube es ágil también, ¿verdad? La nube te permite acceder a más de 200 diferentes servicios, en este caso en la nube de AWS, que es la nube más robusta, a más de 200 diferentes servicios, y te permite utilizarlos, dejarlos si es necesario, y reiniciar e iterar en determinado momento cuando sea necesario. La nube también es elástica. ¿Qué significa esto? Pues la nube te permite adaptarte de acuerdo a las necesidades de determinado momento. Y esto es muy típico, y tal vez el caso más puntual aquí puede ser con los institutos nacionales electorales, ¿verdad? Como todos saben, dependiendo del país en el que estamos, cada 4 o 5 años hay que hacer elecciones presidenciales, ¿verdad? Municipales, estatales. Y estas elecciones suelen ser por un periodo definido de 2 o 3 meses, en donde, por supuesto, hay un día pico, ¿verdad? En donde todo ese volumen de carga entra, y muy típico, ¿verdad? Algunos países nuestros reconocerán se cayó el sistema, ¿verdad? Ah, es que se congeló. Bueno, eso significa que se sobresaturó la capacidad, en este caso, de un servidor en infraestructura tradicional, y pues colapsó el sistema, ¿verdad? El caso de la nube te da esa elasticidad, te permite incrementar de forma automática, eh, programada, esa demanda, ¿verdad? Para que puedas abastecer cuando lleguen esos determinados incrementos, y al mismo tiempo, cuando eso baja, pues la elasticidad se aplica también hacia la baja, ¿no? Te permite ahorrar y no sobrepagar, consumir cuando no lo estás usando, ¿verdad? El caso aquí es como la energía en nuestras casas, ¿verdad? Tú vienes a tu casa, y si dejas el interruptor encendido, pues estás consumiendo energía en ese momento, y esa energía la debes de pagar, ¿verdad? Pero cuando no estás en casa y no hay razón por qué deba de estar encendida el televisor, la luz de la casa, tú apagas el switch y no tienes por qué pagar en esos determinados momentos, ¿no? Entonces, esto es el caso muy típico, y también es un caso similar en los casos de los censos, procesos que ustedes lideran, en donde existen esas horas, esos momentos picos, ¿verdad? Y después tienen que bajar de vuelta a una regulación o unos tiempos más estándares, y eso, por supuesto, trae en sí un ahorro de costos también muy alto, ¿verdad? Pagas solo por lo que consumes, ¿verdad? La nube te permite innovar rápido también. La nube te permite, como mencionaba, aparte de los procesos de agilidad también, es que ya teniendo tus datos a un uso, tú puedes empezar a innovar, puedes empezar
a utilizar muchas herramientas disponibles a través de la nube de Amazon para hacer nuevos proyectos, ¿no? Mencionando algunos que están muy de moda ahora, inteligencia artificial. ¿Qué aplicación le puedo dar a mis datos a inteligencia artificial y algunas otras herramientas disponibles a través de algunos partners y el marketplace de Amazon? Todo esto está disponible ahí, ¿verdad? La nube, parte del proceso de innovación es que te permite experimentar. Y tú experimentas, haces un proceso piloto con bajos costos, controlado, y si fracasas, pues fracasas rápido, ¿no? Y eso te permite readecuar, reubicarte, ver qué puedes hacer, pero a medida vas teniendo éxito y vas iterando, vas dando cuenta de que los procesos pueden ir funcionando y te permite ir innovar, ¿verdad? El gran problema es que muchas veces innovamos, fracasamos y tal vez ahí nos comimos el presupuesto que teníamos para eso y no tuvimos la oportunidad de seguir adelante, ¿verdad? Otro, por supuesto, uno de los mayores complejidades o retos que tenemos actualmente es los de seguridad, ¿no? Y en este caso la nube es más segura y nuestros colegas, luego Claudia también va a hablar un poco sobre eso, eh, sobre cómo la nube permite mejorar tus procesos de seguridad. Tenemos implementación masiva en la infraestructura de AWS, la infraestructura más robusta a nivel global. De hecho, creo que me quedo corto en esta tabla que le estoy presentando. Creo que hemos crecido desde entonces, pero esto les da un pantallazo de lo robusta que es la infraestructura global. ¿Y para qué sirve la infraestructura global? Bueno, eso te permite acceder a latencias mucho más bajas desde sea donde estés, ¿no? Y en el caso de instituciones de estadística, en donde existe mucha población al exterior, ¿verdad? A veces tienen que hacerse los censos virtuales, a veces tienen que hacerse los censos desde algunos otros países. Bueno, eso te permite que ofrezcas, en este caso, a través de una infraestructura global como la de Amazon, un servicio de calidad permanente, ¿verdad? Para tus clientes. Somos pioneros en la nube. La innovamos, la creamos en el 2006 y desde entonces tenemos la mayor cantidad de clientes del sector público. Estos solo son algunos de ellos. Clientes desde instituciones pequeñas en diferentes estados hasta corporaciones o instituciones muy amplias con datos también críticos, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Inteligencia de otros países, todas estas instituciones que tienen data muy sensible confían en la seguridad y confían también que en sus datos están protegidos, ¿verdad? Y que solo ellos lo pueden acceder a través de en este caso, la nube de AWS. Quiero entrar en detalle y comentarles, ya que hemos conocido un poco sobre qué es la nube, sus diferentes beneficios. Bueno, veamos la aplicación de esos diferentes beneficios en un caso muy práctico. Y este caso es el de la Oficina de Estadísticas de Australia. En el 2016, Australia lanzó su primer censo en línea. Y lastimosamente, estos fueron los titulares, muchos de los titulares que tuvieron que verse en ese momento. No queremos, como instituciones públicas, nunca tener que pasar por este escrutinio y tener que pasar por estos titulares en los diarios, ¿no? Es todo lo contrario a lo que queremos. Y lastimosamente, ese primer intento de censo en línea en el 2016 fue hackeado, tuvieron más de 40 horas de caídas de su sistema y por supuesto eso representó en repercusiones de reputación y políticas muy altas, ¿verdad? Para poner el proceso del censo de Australia en escala, ellos requieren alrededor de hacer un censo en 10 millones de casas para un total poblacional de cerca de 25 millones de personas. Así que la escala es grande. En este caso, las vulnerabilidades también eran grandes, ¿verdad? En este proceso. Y a partir de este escenario, bueno, dijeron, y creo que es lo que todos debemos de hacer, porque no somos exentos al fracaso, pero tenemos que, a medida fracasamos, ir viendo cómo mejoramos, ¿verdad? Y el Censo de Australia dijo, bueno, nos pasó esto, rectificamos, ¿qué podemos hacer al respecto, verdad? Y dijeron, vamos a poner como centro de nuestro proceso que nuestro próximo servicio, nuestra próxima censo, sea el más óptimo
al servicio de nuestros ciudadanos, ¿verdad? La experiencia de usuario debe de ser impecable. Y pasaron, y en ese fue en el momento en donde dijeron, la nube nos permite elevar el nivel de nuestro proceso y dar ese servicio impecable a nuestros ciudadanos, ¿no? Al mismo tiempo, proveyendo un mejor servicio, ahorrándose los costos, ofreciendo agilidades o soluciones mucho más rápidas y les permite también innovar en otros procesos. Y aquí fue como para el 2021 ya procesaron 9.6 millones de formularios totales, de los cuales 7.6 fueron recibidos en línea. Muchos, ¿verdad? Más más del 75%. Y que comparado al escenario del 2016, recibieron 0 caídas, ¿verdad? 2016, víctima de todo ese escrutinio y todas esas portadas de los diarios, 40 horas caídos. En el 2021, 0 horas caídos y registraron más de 160,000 ataques en ese periodo de tiempo, ¿no? O sea que siempre sabiendo, y qué es lo que usualmente pasa cuando una vez eres target y ves que sos vulnerable, por lo general te identifican y siguen atacando, ¿no? En este caso, el AWS Shield, que es una de nuestras herramientas de seguridad, bloqueó más de 160,000 ataques y frustró, digamos, el intento de perjudicar, en este caso, el nuevo proceso de censo para el 2021. La noche de censo, y aquí hablamos un poco de la elasticidad que les comentaba, que es la fecha límite o la fecha en donde todo el mundo procura introducir retroalimentar el proceso de censo en Australia, recibió 2.5 millones de formularios, ¿verdad? En un día. Eso es masivo. Y en sus momentos pico, los formularios se entregaron 142 formularios por segundo. Eso es una clara descripción gráfica de elasticidad, ¿verdad? Hubieron un par de segundos, un par de minutos, un par de horas, bueno, en el día como total, ¿verdad? 2.5 millones de formularios es muchísimo, pero en determinados segundos la nube les permitió estirarse y ser tan elástica como para tener la capacidad de TI de procesar 142 formularios por segundo, lo cual es realmente impresionante. Y todo esto, todo este proceso, el servicio del Censo de Australia lo logró hacer en un proceso de 2 meses. En 8 semanas completaron este proceso, lo cual habla mucho de la eficacia de los procesos, en este caso, lo cual fue posible gracias al apalancamiento de la nube. Tomar en cuenta que en el 2021 estábamos recién saliendo, todavía estábamos post-COVID, ¿no? Estaba el tema de las vacunas, quién las tiene primero, quién no, ¿verdad? Mucha desconfianza de parte del ciudadano hacia salir, ¿verdad? Ir a tomar el censo en papel. Y en este caso, las soluciones en línea se convirtieron en unas soluciones para, eh, para acceder a los ciudadanos. Y luego, pues, una vez finalizado el censo, la nube le permitía en este caso qué hacer con esos datos, ¿verdad? Y hubieron muchos resultados, pero dentro de los cuales ellos se dieron cuenta de que, bueno, uno, censaron mucho más personas de las que querían, se dieron cuenta que habían crecido y también se dieron cuenta de que había un problema habitacional, ¿verdad? En Australia. Habían menos casas, había más gente y algunos de entre los otros. Y les menciono todo esto porque yo les presento aquí un poco los beneficios de la nube y cómo estos se aplican a los datos, pero en el fondo, perdón, en el fondo lo que esto representa es cómo utilizamos estos datos para que sean más accesibles y que nos permitan tener una mejor selección o tomar políticas públicas, decisiones basadas en datos, ¿no? Ese es un poco el foco de esta presentación, decirles que la nube está disponible, tiene muchísimos beneficios, es costo eficiente, es ágil, es mucho más segura y creemos que es una meta, es una trayectoria que más tarde o temprano va a llegar para todos los que estén utilizando TI, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento estamos nuestras respectivas instituciones en ese proceso? Muy diferente para todos. Hay quienes ya lo usan y han avanzado, hay quienes la están considerando y empezando ese proceso. Para el proceso en donde sea que se encuentren, pues para eso estamos, mi equipo, el equipo pues, del que soy parte, para acompañarlos en ese proceso.
en el transcurso del día de hoy y un futuro día que tendremos también para entrar un poco más en detalle, vamos a hablar sobre más detalles. Pues mi colega Claudia Izquierdo también va a hablar sobre bases de datos para entrar un poco más en detalle en lo técnico. Rolando, me extendí por algunos segundos, pero pues con eso les dejo mi presentación y voy a reponer mi información de contacto en el chat para que conversemos en caso alguien quiera profundizar también. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y la verdad es que o sea, la visualización de la información y el manejo, pues las diferentes nubes de datos y los diferentes proveedores de datos de nubes, pues bueno, la utilidad de poder contar con esta herramienta, pues se está viendo en la página que presentas, pues se ven varios institutos de estadística ya que se ven y que están usando pues esta plataforma, ¿no? Y cómo lo que comentabas, la tecnología, cómo ha ido avanzando en ese sentido sobre la información y cómo antes teníamos, recuerdo, yo soy mexicano, provengo del INEGI, y la sala de cómputo donde estaban los servidores, pues ahora es una pista de baile prácticamente, ¿no? Donde estaba llena de racks, pues ahora es una pista de baile porque solamente tiene 3 espacios muy pequeños con servidores que son tan potentes que pues dan mantenimiento a toda la infraestructura del INEGI. Entonces, cómo la tecnología ha ido avanzando en ese tipo de cosas, ¿no? Quiero pasar ahora a Colombia con nuestra compañera, con nuestra amiga Claudia Izquierdo, que es arquitecta de soluciones, también trabaja también en Amazon, y cómo que nos platique un poco sobre el tema de almacenamiento de datos en ese sentido. Entonces, Claro Claudia, que sí, tienes la palabra. 15 minutos. claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Solo me confirman si ya ven mi pantalla, por favor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, arranquemos. ¿Cómo están? Buenos días para mí. Buenas tardes para personas que estén en otros lugares. Estoy ubicada en Colombia, como decía. Mi nombre es Claudia Izquierdo. Soy arquitecta de soluciones en el sector público y estoy acá junto al equipo de Juan, que ya acaba de presentar previamente a mi persona. Para mí es un gusto para estar aquí con ustedes, tener este espacio y muchas gracias por la oportunidad. Entonces, sin más, como han estado mencionando, entrémonos a cómo es el almacenamiento de datos en AWS. Pero antes de entrar de lleno al almacenamiento de datos de AWS, primero preguntémonos por qué elegir AWS para almacenamiento. Automáticamente es tener en consideración todas las directrices, todas las indicaciones, todos los beneficios que nos acaba de dar Juan Carlos, como por ejemplo, pues la capacidad de poder desentendernos de la infraestructura física, como han estado indicando en este momento, que todo ha sido más reducido. Y adicional con la nube, pues nosotros en AWS nos encargamos de administrar esa infraestructura. Ya vamos a entrar en mayor detalle de cómo es pues que se trabaja esta administración de infraestructura y qué beneficios aporta. Pero tenemos las características como es el pago de uso, el pago por uso, por favor, disculpen, de los servicios, y más allá del pago por uso también la disminución de costos que tenemos constantemente debido a nuestra capacidad de servir clientes alrededor del mundo y la capacidad de crecimiento que tenemos. Entonces, hay diferentes beneficios de por qué elegir la nube para colocar mis datos y pues abarcando todos los beneficios que ya Juan Carlos nos ha entregado. Y también la seguridad. La seguridad para nosotros es prioridad número 1 y para ello tenemos una diversidad de formas de poderlos apoyar en asegurar sus cargas, en asegurar sus datos y otros puntos de vista que podemos abordar a mayor detalle. Pero antes de conozcamos entonces, sabiendo estos beneficios, qué es almacenamiento en AWS. Y para ello vamos a ver un poco de qué son los tipos de almacenamiento y por qué existen tipos de almacenamiento.
A nosotros en AWS nos gusta que nuestros servicios sean basados y enfocados en las necesidades puntuales. No es lo mismo que una persona quiera comer un helado de fresa en base de agua, a una persona que diga quiero comer un helado de fresa en base a leche. Hay diferentes motivos el por qué diferenciar esos dos helados o por qué las personas van a querer esos diferentes helados, pero con algo tan sencillo nosotros en AWS queremos lo mismo. Queremos tener en disponibilidad para ustedes servicios en base a lo que necesiten, porque no todos quieren el mismo helado. Para eso, adentrémonos en los tipos de almacenamiento. Cuando pensamos en la data en crudo, ¿sí? Cuando la data está en su proceso original o está semi-modificada o está un poco modificada, usualmente utilizamos estos tipos de almacenamiento. Existe el almacenamiento en bloques, el almacenamiento de archivos y el almacenamiento de objetos. En la parte técnica, en una perspectiva un poco más técnica, el almacenamiento de bloques es aquel en donde está estructurado con un cierto orden y guardado como en un cierto orden. Por ejemplo, cuando ustedes van a un almacén, ¿sí? Y miran que un almacén pues está con las cosas distribuidas y ordenadas y ustedes tienen usualmente una guía para encontrar en un almacén qué producto está. Eso es el almacenamiento en bloque, lo colocamos en cierto orden para poderlo encontrar. Luego tenemos el almacenamiento de archivos. El almacenamiento de archivos ya tiene un orden más puntual, más profundo. Por ejemplo, el almacenamiento de archivos es aquel como cuando ustedes miran un típico archivero y ahí van colocando sus folders, sus separadores, todo en cierto orden. Y pueden todavía, pensando en la parte digital, todavía agregar más archivos dentro de esos archivos. Entonces tiene una forma como si fuera en cascada. Entonces esas, de manera general, estas dos maneras de cómo almacenar los datos. ¿Por qué es bueno saberlo? Porque así podemos elegir la solución correcta. Y ahora vamos a enfocarnos en esta última solución durante este espacio, que es el almacenamiento de objetos. El almacenamiento de objetos es algo que se ha dado un poco más hoy en día, ha evolucionado de este almacenamiento en bloques o este almacenamiento de archivos, y lo que hace es que la data esté almacenada y se pueda registrar en base a su metadata. Yo sé que suena un poco como curioso, pero ¿qué es la metadata? La metadata es cuando nosotros tenemos un archivo o un dato, perdón, cuando tenemos un dato y queremos hacer de esa data algo que lo pueda identificar. O sea, por ejemplo, yo soy Claudia, yo me llamo Claudia Izquierdo, trabajo en AWS, vivo en Colombia. Todos esos datos son metadatas de Claudia. Eso diferencia a Claudia. Entonces, el almacenamiento de objetos lo que hace es la capacidad de poder almacenar datos, archivos, objetos, que así lo llamamos, con diferentes características. Puede ser una foto, puede ser un documento, puede ser un video, pero con la metadata lo podemos conocer y encontrar sin importar qué tipo de data sea. Y enfocándonos en este último punto, que es el almacenamiento de objetos, el servicio que nos apoya para hacer esto en AWS se llama Amazon S3. Amazon S3 es nuestro servicio que se llama el Simple Storage Service, y con este, como les estaba hablando Juan Carlos, que nacimos en el 2006, pues cuando nació AWS en el 2006, nació junto a este servicio de Amazon S3. Su principal función es la de poder almacenar esto, que son objetos. De nuevo, objetos pueden ser fotos, videos, archivos, todo lo que ustedes quieran almacenar, solo es la forma para generalizarlo. ¿Pero qué tiene Amazon S3? Amazon S3 tiene una durabilidad de 11/9 y la durabilidad de 11/9 está basada en nuestra infraestructura y la manera que está desplegado. Y eso lo que permite es que si ustedes almacenan un objeto en Amazon S3 y almacenan hasta, digamos, 1.000.000 de objetos, pueden tener más de 100 años sin perder un solo objeto de ese 1.000.000 de objetos. Eso es lo que quiere decir la durabilidad. El despliegue que tiene este servicio por detrás, que permite que a pesar de que, digamos, se tenga alguna falla en la infraestructura, la otra pueda suplir
y seguir soportando la data. Entonces tiene esta capacidad de poder tener la data y preservar en sí la data. Y más allá de estas características de durabilidad, también tiene algo que es la seguridad. La seguridad para nosotros es prioridad número 1 y por eso podemos encontrar en este servicio diferentes funciones de seguridad, como por ejemplo bloquear el acceso a nuestros datos, tener un registro de qué movimientos hizo con esos datos. Hay diferentes técnicas y diferentes estrategias que podemos aprovechar con este servicio para almacenar nuestros datos y después hacer uso de lo que necesitemos con ellos, por ejemplo, un análisis estadístico o algo por el estilo. Y adicional, el precio que manejamos hoy en día es 0.023 centavos de dólar por giga de almacenamiento, solamente para que lo tengan en consideración, ya que con esto quiero presentarles un poco más de Amazon S3, un poco más de este servicio de almacenamiento. ¿Y por qué les presento estas diferentes versiones o sabores que tenemos de Amazon S3? Podemos ver que tenemos S3 estándar, S3 Intelligent Tiering, Infrequent Access o de acceso infrecuente. Y por último tenemos hasta la derecha lo que son las etapas de Glacier. A alto nivel, quiero que observen que nosotros en AWS lo que hacemos es de que más allá de que ustedes hayan elegido qué sabor de helado quieren y ya decidieron qué sabor de helado quieren, aún así ese sabor de helado por detrás puede tener aún más opciones que permiten que podamos diseñar en base a la necesidad puntual que ustedes tengan y de esta manera poder disminuir también costos u optimizar sus costos. Eso es lo que queremos nosotros en AWS, apoyarlos en que saber qué servicios utilizar y al detectar y encontrar qué servicio es el mejor para poderlos apoyar, cómo podemos optimizar ya sea el uso, los costos y diferentes características del servicio. ¿Y por qué se los menciono? Esto es lo que podemos ver acá con S3. Sucede que S3 nos dice lo siguiente, ok, yo te puedo almacenar objetos, yo te puedo almacenar datos, fotos, videos, diferentes pues datos. Pero también tengo las opciones en donde tú puedes elegir diferentes tipos de S3 y así optimizar costos en base a la necesidad que se tenga. Un ejemplo, S3 estándar es el que se utiliza cuando la data es frecuentemente accedida. Teniendo eso en cuenta, por ejemplo, digamos que tenemos una página web y tenemos una página web en donde se hacen consultas y Amazon S3 está entregando pues las consultas de esa data. Entonces ahí podemos tener un ejemplo. La gente necesita consultar data de estadísticas o de censos y puede utilizar Amazon S3 para poderlo hacer. Pero después me dicen, Claudia, yo tengo otros casos de usos distintos. Por ejemplo, nosotros también dentro de acá de donde estamos en esta compañía o en esta empresa, también accedemos los datos cada 15 días. Ciertos datos los consumimos cada 15 días por cuestiones de cierres de caja o algo por el estilo. Siguiendo ese flujo, podemos, por ejemplo, irnos a la opción de estándar y a estándar con un acceso infrecuente. Y eso lo que hace es entender qué es el intercambio para poder reducir costos. Por ejemplo, el intercambio en este espacio sería, ok, como la data es frecuentemente poco accedida o infrecuentemente accedida, o sea, no es algo que esté todo el tiempo, todos los días, podemos moverlo a esta etapa y así disminuir el costo de ese almacenamiento. Eso lo que nos permite es poder jugar con estas etapas en base a la forma en que se comporta nuestra data y así optimizar el almacenamiento, los costos y también pues el uso del servicio. Y el último ejemplo que les quiero dar antes que pasemos ya al siguiente tema que son base de datos es Glacier. Glacier es una alternativa que tenemos con S3 en donde podemos almacenar data que es considerada data en frío, o sea, data que yo almaceno y no la necesito usar frecuentemente o la necesito almacenar por cuestiones de cumplimiento. Teniendo todo eso en conjunto, podemos utilizar Glacier para almacenar esta data que a veces tiene que estar mucho tiempo almacenada y que hasta tiene que tener
ciertas características donde no se cambia la data, o sea, no es mutable, no se puede modificar. Esa es una de las características por qué elegiría esa opción de Glacier y aún así tener una reducción de costos por este tipo de data que es la data en frío. Eso es a alto nivel, algunas de las opciones que podemos tener con Amazon S3 y cómo sacarle provecho a este servicio, tomando una decisión en cuál de las etapas quisiera utilizar. Y ahora adentrémonos en lo que sería base de datos. Ya vimos cómo almacenar la data no estructurada o estructurada usualmente, perdón, no estructurada o semiestructurada, normalmente como objetos, como videos, cosas así por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando necesito en sí tener esa data de manera estructurada? ¿Sí? Que necesito tener esta data de una forma en específico. Aquí entran las bases de datos. Las bases de datos, ¿qué sucede con las bases de datos? Tenemos que pues entender un poco qué hay por detrás para poder elegir la mejor base de datos. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos que nos quedan. ¿Qué sucede con las bases de datos tradicionales? Las bases de datos tradicionales o las que a veces se están acostumbrados a trabajar, sucede que están amarrados a licencias y a veces al estar amarrados de licencias, pues complica un poco la parte de costos. Y adicional a tener esas licencias, se lleva a cabo lo que son ciertos bloqueos limitantes y hasta penitencias por uso de esas licencias de cierta manera. Entonces, esto es lo que ha sucedido pues con las bases de datos que podemos ver tradicionalmente. ¿Y qué más podemos tener en consideración con las bases de datos tradicionales o las bases de datos autoadministradas? Las bases de datos autoadministradas son aquellas en donde ustedes, digamos, son quienes tendrían que tener la carga de administrar esa base de datos. Ya vamos a ver la diferencia con las opciones que tenemos en AWS. Pero ¿qué conlleva esto de autoadministrar bases de datos? Lleva el compromiso de tener en consideración los parches de seguridad, administrar el hardware, el software y también tener en cuenta la disponibilidad y el escalamiento de esa base de datos. Y por último, más allá de hacer el diseño de infraestructura, ya sea virtual o físico, también tener en consideración la seguridad y cumplimiento de esa base de datos. No es algo que podamos pues dejar pasar. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta al momento del diseño. Esto es lo que conlleva el trabajo de que ustedes administren sus bases de datos. ¿Cómo podemos apoyarlos nosotros en AWS? Por ejemplo, pensando en bases de datos totalmente administradas o completamente administradas. Yo sé que son palabras un poco curiosas, pero son los términos para poderlos diferenciar. Cuando tenemos bases de datos totalmente administradas o completamente administradas por nosotros en AWS, aquí podemos ver las comparaciones. Esto lo que conlleva del lado izquierdo para el trabajo que conlleva tener una base de datos funcional, construida y con todas sus capacidades. Podemos ver que necesita un parchado, pues obviamente la seguridad que conlleva tanto el firewall como el aislamiento, el diseño de base de datos y demás. Mientras que esto lo que se hace en un ambiente autoadministrado, nosotros en AWS tenemos los servicios para apoyarlos y disminuir esa carga operativa. Entonces en AWS podemos ver que lo que está aquí seleccionado es lo que nosotros obtendríamos como responsabilidad en el caso de servicios de bases de datos administradas y haría que ustedes puedan enfocarse en lo que es en sí la base de datos y sus datos, las decisiones del diseño de base de datos, no de la infraestructura, sino el diseño en sí de base de datos, cómo quieren recibir sus consultas y esas otras características harían que ustedes solamente se enfoquen en esto y así reducir la carga operativa para ustedes y al mismo tiempo les permite enfocarse en sus objetivos de negocio. Y esto es como lo hacemos nosotros en AWS. En AWS, como les mencionaba al inicio, pensando en el helado, qué helado quiero comer, si es este o el otro, lo mismo sucede en las bases de datos. Tenemos una diversidad de bases de datos y estas bases de datos en forma general las podemos clasificar en las bases de datos relacionales y no relacionales.
¿Qué podemos ver aquí a simple vista o alto nivel? Para las bases de datos relacionales soportamos motores como MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server y MariaDB. Y para las no relacionales soportamos MongoDB, Cassandra, Redis y Memcache. ¿Qué podemos ver a alto nivel? Hablando de lo que les mencionaba de las licencias, nosotros en AWS y más allá de estos servicios de base de datos, nos gusta mucho trabajar con open source. Lo que queremos al hacer esto, al trabajar en open source, es dejarles a ustedes la puerta abierta a la disponibilidad de utilizar más capacidades, poder tener una mayor compatibilidad y poder hacer de esta base de datos lo que ustedes decidan. Entonces soportamos cierto que manejan licencias para poder también trabajar con ustedes estos casos, pero adicional, base de datos que no manejan pues licencias y que están basados en open source, como las que pueden ver acá. Y para ir finalizando, ¿por qué considerar estas bases de datos? ¿Por qué tantos sabores? ¿Por qué tantos colores de base de datos? Anteriormente se pensaba que solamente las bases de datos relacionales eran suficientes o eran funcionales, pero como han estado mencionando en esta sesión, hoy en día pues han crecido las necesidades, han cambiado las necesidades y ha sido pues necesario o tenemos que adaptarnos a esas necesidades. No es lo mismo una base de datos que está siendo consultada de una forma muy usual todos los días a una base de datos que necesita pues unas consultas más rápidas o unas consultas distintas. Teniendo todo eso en consideración, es por eso que tenemos que conocer las bases de datos construidas con propósito y por eso es que tenemos estos diferentes sabores en AWS. Para bases de datos relacionales tenemos servicios como Aurora o RDS. Para llave valor tenemos servicios como DynamoDB. Para base de datos tipo documento tenemos el servicio de DocumentDB. Para base de datos en memoria tenemos Elastic Cache y MemoryDB. Para base de datos de grafos tenemos Neptune. Para los que son basados en series de tiempo, TimeStream. Y por último, para las que son una modalidad Ledger, tenemos QLDB. Ledger está basado en blockchain. Y los que son columnares tenemos Keyspaces. Entonces, estas son las diferentes sabores que tenemos de base de datos en AWS. Y como les comento, es de buscar cuál es la puntual para mi necesidad. Y sin más, me despido con este caso de éxito. Nuestro cliente Confecámaras, que es la Confederación de Cámaras de Comercio en Colombia, la cual maneja 57 cámaras de comercio y 300 agencias estatales, usan servicios de AWS. Confecámaras decidió hacer una migración y modernización de silos de datos. Los silos de datos es cuando yo tengo los datos distribuidos en diferentes puntos y lo mejor es centralizarlo con una infraestructura que lo soporte. Esto fue lo que hizo Confecámaras. Tomar toda esta data distribuida en 50 ciudades en Colombia y centralizarlas para poder optimizar su uso y así reducir costos, que permitió que tuviera un 50% de costos de ahorro en comparación a como lo estaba corriendo en on-premises. Y sin más, pueden conocer un poco más de este cliente. Otro cliente que les quería mencionar es el INE o el Instituto Nacional de Elecciones de México. También apoyamos a las elecciones de México para pues el manejo de todo el proceso que era en sí la elección. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues les regreso aquí la palabra a Rolando. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la explicación y por el manejo de cómo poder buscar el manejo de los datos, digamos, cómo hacer el almacenamiento en una nube, como las que se vienen utilizando en el mercado, y cuáles las ventajas de poder trabajar en comparación con los repositorios pues, tradicionales que hay en las oficinas estadísticas, y que pues bueno, pueden tener ahí algunas, pues corren los riesgos pues de desactualización en muchos de los casos, ¿no? Pero vayamos ahora a un caso práctico de nuestro ambiente.
que es el estadístico, y me da mucho gusto poder platicar con Gabriel Serralta, el director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del INDEC de Argentina, que nos está acompañando, y vamos a tener una conversación sobre pues todo este tema de la nube, y lo que un caso de éxito que tuvieron ustedes allá en Argentina. Gabriel, muy buen día a ti hasta Argentina. ¿Qué tal, Rolando? No sé si me escuchan bien. Perfecto. Antes que nada, bueno, agradecerte a vos y agradecerle a los presentes y comentarles que la verdad que para mí es un gusto poder charlar acá e incluso poder trasladar un poco lo que nos pasó y cómo transitamos este operativo. Así que te agradezco mucho la invitación. Gracias, gracias. Primero, platícanos esto del censo híbrido. O sea, ¿no? Okay. ¿Cuáles fueron las características en Argentina? Sí, creo que influyó mucho el contexto, ¿no? En dónde estábamos parados, en qué época nos tocaba hacer el censo. La verdad que, si se quiere, había dos corrientes. Una corriente muy grande de digitalización, mucha presión de tener y disponibilizarle a la población un censo digital. Pero por otro lado se nos sumó la pandemia, que esa no la esperábamos, y la verdad que, como ustedes saben, se digitalizó mucho la población y la verdad que casi era una exigencia. Entonces, ahí la verdad que fueron largas y muchas reuniones para ver cómo salíamos con el operativo, y el resultado de eso fue un censo híbrido, en el sentido de que le dimos la posibilidad a la población que se autocensara con un formulario web durante 2 meses, y luego de eso pusimos, perdón, con anticipación, pero la población ya sabía que el 17 de mayo, igualmente, si no había podido censar, si había tenido algún inconveniente o no quería censarse, autocensarse, un censista iba a golpear la puerta de su casa y en el caso que se hubiera autocensado, le daba el código y listo. O en el caso que no se hubiera censado, el censista le iba a hacer todas las consultas en la modalidad tradicional, digamos, ¿no? Ya. Así que eso fue un poco lo que llegamos, ¿no? A ese el híbrido. Ok, bueno. correcto. ¿Y cuándo empezaron a identificar o a ver la necesidad de usar una nube? Eso fue bastante difícil, por lo menos para mí, porque te cuento cuál era un poco la situación también de contexto. Toda la región venía con porcentajes de adhesión muy bajos. Esto es pre-pandemia, antes de la pandemia. Venía con porcentajes de adhesión muy bajos al censo digital. Es como que la gente no adoptaba censarse digitalmente, o sí lo adoptaba, pero porcentajes muy bajos. Estamos hablando de un 20%, un 10, un 15, un 14. Bueno, seguramente acá en la charla hay colegas que corroboran eso, digamos, esto pre-pandemia. Pero de nuestro lado pensábamos que tanto los procesos de digitalización como el tema de la forzosa digitalización que nos llevó la pandemia, íbamos a tener muchísima gente que iba a querer censarse. Entonces necesitábamos tener una especie de contingencia, que en realidad no era contingencia, era activo-activo, ¿sí? Yo lo que quería, y mi equipo lo que queríamos, es tener una nube adicional a la de ARSAT, que es la nube de mi país. Queríamos tener una nube adicional, pero que estuviera lista y funcionando, no como una contingencia por si la otra se cae, sino como un complemento por si empiezan a caer los tiempos
de respuesta, o si la aplicación empieza a funcionar lento, o si no resiste, no aguanta un WAF, o un enlace, o algo empieza a fallar de todos los componentes. Los conceptos son que este es un operativo de one shot, o sea, de única vez. Vos no podés fallar. Si fallás no podés decir, bueno, ahora hagámoslo en serio de nuevo. Entonces, creo que correspondía tener un esquema de ese esquema, ni siquiera contingencia, porque contingencia es como que se te cae algo y vos levantás otra cosa, ¿sí? Esto lo que yo quería, que finalmente lo logramos, y mi aprendizaje, para pasar un mensajito así con algo que aprendí, fue que pidamos, hay que pedir que las soluciones informáticas hay que buscar la vuelta y se encuentra, porque al principio era no se puede, yo qué sé. Sí, se pudo, y la verdad que a través de DNS y esas cosas se pudo solucionar el tema de que la población argentina pudiera entrar a la aplicación y no sabía si entraba a una nube o a la otra, y entonces eso nos permitió que afrontáramos el caudal de tráfico, que fue enorme. La verdad que esperábamos un 20%, terminó siendo un 52%, y todos los últimos 4 días, pese a que estuvimos 2 meses activos. Así que la verdad, ese esquema me costó pedirlo, o sea, me costó lograrlo, pero nos salvó. La verdad que si no, estaba viendo los slides que mostraba Juan Carlos del 2016 de Australia, y creo que hubiéramos caído igual. Gabriel, tú comentaste algo de ARSAT. Platícanos un poco previamente qué acuerdo habías hecho con ARSAT y por qué entra otra más. ¿Cómo fue Claro, el tema es así. La gestión, sí, la gestación, claro. todo este proceso, que me imagino fue una decisión previa de ustedes, es en irse a la nube. Sí, la verdad que para este operativo había que tener una solución de arquitectura que pudiera escalar, entonces no había otra opción que nube. Eso primero. Segundo, con el tema de la confidencialidad de datos y todas esas cosas, bueno, y nosotros también, todos nuestros equipos los tenemos en una nube que se llama ARSAT, acá en Argentina. En realidad acá no, yo ahora justo estoy en Montevideo, pero en Argentina se llama ARSAT, y bueno, nada, eso... Es una nube que ustedes contratan privada. Es una nube privada de Argentina, Sí. que tiene todo lo estatal. Todo lo estatal corre ahí, por ejemplo, ¿está bien? Ya. Y aparte corren algunas aplicaciones privadas. Es una nube estatal que, bueno, todo el equipamiento del INDEC lo tengo ahí en ARSAT, están ahí en ARSAT. Okay. Entonces, a ver, era como que en teoría se iba a aguantar. Íbamos a poder poner el operativo 100% ahí. Pero bueno, yo insistí en tener este activo con AWS, y la verdad que lo necesitamos. La verdad que nos funcionó. A ver, lo necesitamos el último día, los últimos 2 días, porque teníamos un aluvión de gente, una cantidad de gente que bueno, una cuestión de... En realidad en toda la región pasó así, creo que en todo el mundo pasó así, que la gente somos así, los seres humanos supongo, que dejamos para el último día o los últimos días completar la página del censo, por más que estuvo 2 meses, la verdad que estuvo 2 meses casi con muy poco tráfico, en comparación de los últimos 3, 4 días que explotó. Y ahí no había forma de aguantar, y gracias a que hicimos este esquema de activo-activo, en donde teníamos la nube de Amazon también prendida y lista, empezamos a poder derivar parte del tráfico a la otra nube y sin tocar nada. No tuvimos que bajar, prender, subir, nada, copiar, nada. Simplemente casi que empezamos a derivar un poco del tráfico para el otro lado.
Y la verdad que eso no teníamos tiempo físico de hacerlo de otra forma. Así que la verdad que muy contento con eso. Y has comentado que el aluvión de los últimos 4 días, que fue muy fuerte, Sí. ¿te hubieras imaginado no haber tenido un soporte adicional al de ARSAT? El no haber tenido, imagínate que te hubieras lanzado sobre ARSAT solamente y que solamente. el INDEC no hubiera tomado una decisión paralela o un complemento del proceso. Mirá, lo tendría que haber solucionado, tendría que haber, o sea, a ver, si hubiera ido con el operativo tal como salió, solamente con ARSAT, yo creo que se hubiera caído. ¿Por qué? Porque este tipo de operativos es como las entradas de los, ¿cómo se dice? De los eventos deportivos y esas cosas, ¿no? O sea, uno cuando no puede ingresar, es peor, reintenta y entonces se arma una bola de nieve en donde cuando la plataforma no aguanta, no es que el que no puede entrar desiste y se va. Reintenta, y esto es lo mismo. Entonces, no hubiera podido aguantar, yo creo que no hubiera podido aguantar la plataforma. La verdad que la gente de ARSAT, que es muy experimentada acá en el país, digo, han hecho un montón de operativos, todos los países hemos pasado por operativos de vacunación, de permisos de circulación y todas esas cosas. La verdad que algo que me sorprendió, y a ellos también, era que el operativo del censo era muy, pero muy diferente, y quedaron muy asustados y muy sorprendidos de la cantidad de gente. Y yo creo que también otra cosa que no es menor, que es que para completar el formulario vos te tomás X cantidad de tiempo. En el caso de Argentina eran unos 25 minutos, más o menos, una familia tipo, ¿sí? Esos 25 minutos hacen que vos tengas más concurrencia también, porque son 25 minutos que vos estás sobre el aplicativo. Parece una tontera, pero en un permiso de vacunación o en un permiso de circulación, vos estás 3 minutos o 2 o nada, digamos, muy poco. En cambio acá estás mucho tiempo, entonces eso hace que la cantidad de gente que se te acumula es muy grande, entonces los recursos informáticos realmente son llevados al máximo. O sea, veíamos los monitores como se nos ponían en rojo y era una desesperación. Así que respondiendo a tu pregunta, no hubiera aguantado. La única forma, esto es con el diario del lunes, ¿no? La única forma que podría haber aguantado era haber diseñado, otra vez, como las entradas de los eventos deportivos o algo de eso, una página previa, un lugar previo, en donde vos puedas regular la capacidad que podés manejar. Entonces, que si venía gente nueva, que le tire un mensaje, no sé cuán contraproducente es, pero digo, que le tire un mensaje de decir, usted está en cola de responder el censo, ¿no? Algo que a mí mucho no me cierra, pero porque es como que es diferente a la entrada de un evento deportivo, vos querés sacarla. En el caso del censo, nosotros queremos que respondan, no, ¿sí? Oye, Gabriel, déjame preguntarte otra cosa. En términos Sí. de la planeación estratégica para el proceso ya de la parte del operativo de captura o de la recopilación de la información, ¿ustedes planearon y presupuestaron incluir ese suplemento para de la alternativa de una nube paralela? ¿O sobre el proceso tomaron la decisión? No, lo habíamos planeado, pero los organismos de este estilo y estatales no tienen una reacción muy rápida, digamos, o sea, nos lleva un tiempo de proceso. La verdad que finalmente pudimos ejecutarlo medio cerca de la fecha. Sí. Y en términos de presupuesto, ¿no te afectó? En términos de presupuesto, la verdad que era todo terreno desconocido.
el operativo en sí era un terreno desconocido. La verdad que eran muchas incertidumbres. La única certidumbre era que no podíamos fallar y que era por única vez. Entonces, pero después... Otra certidumbre sí. que debió haber tenido el INDEC es que tenía todo el apoyo del Estado para poder hacer. ¿El apoyo, perdón? Del Estado. Sí, sí, claro, claro. O sea, Sí, para sí, poderlo, o sea, no, sí, sí. no estaban solos, estaban acompañados. No, de ninguna manera, incluso de la población. La verdad que hay un montón de sentido cívico digamos, la gente que quiere responder los censos, al menos hasta ahora. O sea, desde el INDEC sentimos, y creo que a todos los institutos estadísticos nos pasa, que la verdad que es un operativo que es reconocido tal como las elecciones y esas cosas. O sea, la gente reconoce los censos y te apoyan, y ese sentido hace que tu respuesta sea casi respondida, digamos, ¿no? Porque el Estado es parte. Sí. O sea, en la parte de presupuesto contaron con el apoyo para esta decisión extraordinaria que tuvieron que tomar previendo cualquier contingencia. Sí, la verdad que la teníamos pensada, con lo cual estaba dentro del marco, ¿sí? Y lo que sí hicimos un poquito más cerca fue ejecutarla. Pero lo teníamos pensado, lo teníamos pensado. Sí. Ya, ok. En muchos otros reuniones en las que hemos estado, pues se ha platicado pues el caso de ustedes, ¿no? O sea, el caso de Argentina, cómo se lanzaron, cómo tuvieron esta participación masiva de captación que les permitió hacer una estimación, un resultado preliminar. Pues, al día siguiente de presentar los datos, me tocó estar por allá el día que salió el dato preliminar. Entonces, o sea, toda esta parte exitosa, ¿qué rescatas y qué pudiste haber hecho mejor? A ver. Tecnológicamente, ¿no? A ver, bueno, muchas cosas creo que siempre hay por mejorar. La verdad que esto que te comentaba de tener a mano un esquema de poder regular el ingreso del público, ¿está bien? Creo que es necesario, por más que no lo uses. O sea, a ver, creo que ya lo dije 2 veces, pero bueno, no importa, creo que vale la pena repetirlo una vez más, porque yo he participado en otros proyectos, y la verdad una de las particularidades que tiene este tipo de proyectos es que esto que decía, que tiene muchísima concurrencia, porque se toma mucho tiempo en el formulario y es para toda la población. La idiosincrasia de la gente es así, todos juntos al final, son cosas que ya dije, pero principalmente a donde, discúlpame, vos me habías preguntado, pará, me fui. O sea, ¿cuáles son las ¿Qué cosas haría mejor? Pará. Sí. Pondría, perdón, me perdí. Pondría, ¿viste esto que decía de las entradas? El software para regular la entrada, eso yo lo pondría. ¿Por qué? Porque aunque no lo uses, te permite reaccionar. Porque como es un operativo de única vez, eso sí lo haría, por ejemplo, en algún próximo censo, si es que se puede, ¿no? Hay que ver cómo implementarlo, no es fácil, yo qué sé. Y después, esto de las nubes activo-activo también, y creo que hay cosas que hay que repensar a veces. Es difícil el equilibrio entre el formulario que preguntamos y el impacto que tiene eso. Es decir, ¿a dónde voy? Que en cuanto más grande es la cantidad de preguntas, primero es más tiempo que tiene la población, más cantidad de gente que se te acumula, más posibilidades que la población desista, porque
son mucho tiempo, más posibilidades de que todo se ponga lento. Si se pone lento, digamos, creo que ese equilibrio habría que darle una vuelta más, me parece. Hablando de lo malo, ¿no? Pero bueno, esas sensaciones que vos decís siempre te dan ganas de mejorar, ¿no? Pero la verdad que yo estoy muy contento porque nos esperábamos una cantidad de gente y finalmente terminó siendo mucho más del doble, y el equipo interno, el equipo de AWS, el equipo de ARSAT, la verdad que éramos todos atrás de un mismo proyecto, y la verdad que tuvimos que adaptarnos muy rápido y funcionó esa cohesión de gente, la verdad que funcionó muy bien. Pero sí, tengo un montón de aprendizajes y cosas para mejorar. Los aburriría, creo. Pues muchas gracias, Gabriel. De verdad, pues es un placer el poder tener un caso práctico en el cual la solución de la nube, pues tuvo, y la fortaleza de una nube no pública, sino una nube privada que pudo complementar y pudo soportar el aluvión, como tú le mencionas, de los últimos 4 días, que eso pudiera no ser europeo, pero latinoamericano sí es. O sea, estamos nosotros siempre muy acostumbrados al final del momento ir a apagar la luz, ir a apagar el agua, ir a comprar el boleto, ir a comprar eso, aunque nos cueste más caro, pero siempre nos esperamos hacia el último momento para que no lo puedan, o sea, para poder hacer lo que queremos hacer, y luego nos quejamos porque la plataforma no sirve, ¿no? Entonces, Tal cual. exactamente. ¿Por qué? Porque no sirve el sistema y porque eso no funciona, pero lo que no sabemos es que está, pues, la mitad de la población queriendo entrar al mismo momento de ese proceso, y sin un soporte técnico al lado, pues eso te puede traer, pues, algunas complicaciones, ¿no? Sí, pero el aprendizaje, Rolando, es que esas son cuestiones de contexto que no podemos cambiar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prepararnos para eso. O sea, lo que digo es, hay que diseñar soluciones, y la verdad que yo lo que aprendí es que se puede enfrentar, hay distintas formas de hacerlo. La verdad que hay que pedir y tratar de imaginarse soluciones, y hay formas de solucionarlo, ¿sí? No hay que quedarse en tratar de cambiar el contexto es así, ya está. Vamos a recibir. Y pues cada vez más vamos a ir migrando, digamos, hacia estos modelos híbridos. Al menos vamos a la idea de que, pues, el próximo sea cada vez más híbrido los procesos censales, o los intercensales, los que hagan procesos intercensales, porque pues cada vez la tecnología va avanzando más y cada vez nos permite hacer todo este proceso. Entonces yo creo que en esa medida, pues la experiencia de Argentina de haber usado y haberse preparado con anticipación, ese es un tema que no lo has mencionado, pero creo que es fundamental. O sea, el haber planeado con anticipación la llegada, el poder establecer el contacto entre la red pública, la nube pública y la nube privada, pues que eso también debe ser un tema que debió tener algún proceso, algo que tuviese aprendizaje entre esta nube pública y la nube privada que quisieras comentar, o cómo se coordinaron. Sí. La verdad que la coordinación, yo te voy a decir lo que sentí. Mira, te voy a cambiar un poco el foco. La verdad que yo sentí que el grupo trascendía donde trabajaba. Digamos,
la verdad que yo sentí que los técnicos iban todos atrás del proyecto, del operativo. La verdad que estos operativos son desafiantes, son lindos, para los informáticos nos gustan este tipo de proyectos, y la verdad que eso se sentía en el ambiente. Entonces se armaban equipos. Obviamente tenés que ayudar a que se armen esos equipos y esas cosas, ¿no? Pero digo, se armaban equipos con altísima cohesión y la verdad que vos no sabías quién era de tal o cual empresa y empujaban todos para el mismo lado. Eso, la verdad que eso fue algo muy lindo, muy bueno y la verdad que uno extraña porque son procesos lindos de pasar, ¿no? Pero por otro lado también no quiero, vos sabés que me preguntaste, quiero volver un cachito al anterior, yo aprendí muchísimo de las experiencias de otros países. La verdad que la gente de Estados Unidos, Colombia, México, España, la verdad que me ayudaron un montón para poder planificar esto, digamos, lo que pasó en Argentina. Por eso yo ahora, bueno, nada, estoy tratando de hacer lo mismo. Por eso estás Claro, en Uruguay. yo ahora estoy en Montevideo, sí, estoy en el INE de Uruguay, sí. Sí, toda la semana me quedo acá y voy a venir varias semanas más y bueno, nada. Y estamos acá trabajando porque la verdad que lo que tenemos que hacer es, como bien vos decías, ¿no? Aprovechar lo bueno y mejorar las cosas que se pueden mejorar, que no son malas, sino sí, vamos evolucionando y vamos mejorando, digamos, ¿no? Así que la verdad que eso es muy importante. Muchas gracias, Gabriel. Muy rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Hay una pregunta para ti de Olga Rodríguez Hernández. Pregunta, ¿qué porcentaje de la población se autocensó? ¿En cuánto tiempo presentaron resultados? ¿Y de cuántas preguntas se conformó el cuestionario? Las personas que se autocensaron fueron el 52% de los hogares. Bueno, de las personas es lo mismo. También el 52% de lo esperado se censó en forma web, ¿sí? Y esperábamos un 20%, así que imagínate, nos saltaban todos los tableros, ¿no? Respecto a los resultados, eso nos permitió, esos 52% junto con lo operativo de campo, que habíamos hecho una especie de resumen, más nos permitió dar los resultados, bueno, vos lo viste, Rolando, rápidamente, ¿no? Al menos los resultados provisionales. Y respecto a los resultados definitivos, la verdad que nosotros estamos escaneando, estamos haciendo todo el proceso de scan y de digitalización de los formularios en papel, ¿sí? La verdad que ya los tenemos bastante avanzados, pero sí es importante que sepan que ese 52% del digital está ayudando mucho al otro proceso, porque lo valida, lo conforma, lo actualiza, digamos, es como que es una base, es un número súper importante respecto de la cantidad de... Y me olvidé alguna pregunta más. Había otra pregunta más. ¿Cuántas preguntas eran el cuestionario? Las preguntas, la cantidad de preguntas. La cantidad de preguntas es súper importante. Nosotros teníamos cerca de 50 preguntas. A mí me pareció una barbaridad, pero bueno, hay censos más largos. Pero si pueden hacer 49,5, por favor háganlo. O sea, 48, 49, una pregunta menos es un montón, porque cuando multiplicas por 8 millones y medio de formularios, que son los que recibió la parte web, 8 millones y medio por una pregunta, son un montón de preguntas, 8 millones de preguntas. Pues muchas gracias, Gabriel. No te escucho, perdón. No sé si... ¿Me escuchas? ¿Yo? ¿Me escuchas? ¿Me están escuchando los demás? Sí te escucho. Ahí está, ya, ahora sí. Ya. Muchas gracias, Gabriel. Y también, si pueden prender su pantalla con Carlos Montoya y Claudia Izquierdo, también para pues, agradecerles realmente esta videoconferencia. Creo que nos refleja un poco pues cuáles son
Por una parte, primero, pues esta parte de la introducción a la nube, lo que tiene que ver con los almacenamientos de datos de las diferentes, cuando queremos usar de diferentes tipos de datos, que los que usamos, los continuos, los que no usamos y los que casi nunca se usan, pero que también se tienen que almacenar y estar en algún repositorio. Y pues bueno, pues este ejemplo de caso de éxito que tuvimos con Argentina, con Gabriel Serralta, que nos platicó ampliamente todas las vicisitudes que tuvo que pasar para poder llegar y cómo se preparó para el momento que sabía que iba a llegar, que era el cierre del operativo de la captura por web, por internet, porque sabían que los últimos días iba a venir un aluvión de información. Entonces, felicitarlos a todos, agradecerles a todos por su presencia. Tenemos pues más de 260 participantes todavía aquí ya listos, acá en Santiago de Chile, nosotros listos para ir a almorzar. En Uruguay me imagino que también, pero pues, en México apenas están tomándose el desayuno porque es muy temprano por allá todavía. Entonces, pues agradecerles, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos esta oportunidad, esta experiencia de poder difundir y platicar pues estas ventajas que puede tener la nube donde tú estás, pero sobre todo, pues bueno, también hay otras empresas que se dedican y hacen lo mismo, pero pues bueno, en esta posibilidad de poder charlar en una primera instancia con ustedes. Y Claudia, pues tú la parte tecnológica y la parte de fundamento, me gusta este tema de equidad de género en los presentadores. Entonces, pues agradecerles. Gabriel, muchas gracias. Ahí te encargo a los colegas del INE de Uruguay, muchos saludos a todo el equipo, a Diego y a Seguí y a todos por allá. Muchas gracias a todos los que están conectados y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias a ti, Rolando, y al equipo. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Gracias. Buen día. Todos. Nos vemos.